En este video veremos 4 características principales de la función cuadrática. Como vemos acá en el marco teórico, tenemos 4 características en las cuales se enfocan en lo que son los coeficientes de la fórmula de la función cuadrática. En este caso comenzamos con la primera, en la cual me dice: si a es mayor a 0, las ramas de la parábola se orientan hacia arriba. ¿Qué queremos decir con esto? Lo siguiente. Si vamos al pizarrón, tenemos entonces la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, en donde el parámetro a, bien, en este caso, en la primera característica me dice que a es mayor a 0. ¿Qué significa que un número sea mayor a 0? Que va a ser positivo. Bien, este a va a ser positivo. Bien, bueno, una vez determinado eso, vamos a poder deducir que la gráfica de la parábola, las ramas de la parábola, siempre van a ir hacia arriba, como es este caso, como lo estamos mostrando acá en la imagen. Bien, vamos a la segunda característica. La segunda dice: si a es menor a 0, las ramas de la parábola se orientan hacia abajo. Volvemos de nuevo al pizarrón. Bien, en este caso nuevamente tenemos la fórmula de la función cuadrática en su forma simbólica. Y acá tengo indicado que a es menor a 0. ¿Qué significa que a sea menor a 0? Que va a ser un número negativo. Es decir, que acá en el a tengo que tener un número negativo, como por ejemplo -2. En ese caso, cuando tengamos números negativos, para lo que es el coeficiente a, siempre ahora la rama de la parábola se van a orientar hacia abajo, como lo estamos viendo acá en el gráfico esquemático. Bien, vamos a otra característica. Vamos por la tercera. Dice: si d es igual a 0, la parábola tiene como eje de simetría al eje y. Volvemos de nuevo al pizarrón, vamos al otro gráfico. Bien, en este caso, ¿qué significa que d sea igual a 0 en la fórmula de la función cuadrática? Significa que este término, que yo he remarcado acá, no va a existir, o sea, no va a estar presente. Ese término no va a estar. El hecho de que no esté ese término, me va a quedar una fórmula solamente con el término cuadrático y el término independiente. Bien, eso nos va a indicar que b es igual a 0. ¿Y qué va a pasar en la gráfica? En la gráfica lo que va a pasar es que voy a tener un eje de simetría que coincide con el eje Y. Ustedes verán, acá yo tracé unas líneas de puntos en color amarillo, indicando que por el mismo lugar donde está el eje Y, pasa también el eje de simetría de la parábola o de la función. Bien, vamos a la última característica. Dice: si D es igual a 0 y C es igual a 0, la función tiene como coordenadas del vértice en el punto 0, 0. ¿Qué significa esto? Volvemos de nuevo a nuestro pizarrón. Y en el último gráfico, bien, ¿qué significa en la fórmula que yo voy a tener un b igual a 0 y un c igual a 0? Es que este término no va a existir, ni tampoco va a existir el término c. Entonces solamente me va a quedar el término cuadrático nada más. Bien, eso me va a indicar que el término b y el término c son igual a 0
en ambos casos. Bien, y en cuanto a la gráfica, lo que va a suceder es lo siguiente. La parábola va a tener como eje de simetría al eje Y, y también dicha parábola va a tener como vértice el centro del sistema 0, 0, en este punto. Bien, y repetimos, entonces el eje de simetría va a estar en esta parte.